¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? ¿O están súper bien? ¿Contentos de estar acá en la casa del Señor? Con la bendición de poder escuchar su palabra. Ya, pues entonces, digamos, estamos bien, estamos contentos, estamos animados, estamos gozosos de que estamos en un país donde aún libremente podemos reunirnos a estudiar y recibir palabra del Señor. Eso debe ser un motivo de gozo todos los domingos, decir, gracias, Señor, porque podemos ir a tu casa sin temor a nada. Y aunque así fuese, gracias, Señor, porque tu Espíritu nos infunde aliento y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, que ese amén diga, amén, qué rico que vinimos a la casa del Señor. Y qué rico también celebrar un cumpleaños trabajando para el Señor. ¡Qué honra más grande! Pudiendo haber estado haciendo otra cosa, Dios dice, no, te quiero para mí. Yo te salvé, yo te restauré y ahora te toca. Vamos. Bueno, nosotros Bueno, antes de pasar al sermón, darle gracias a Dios por lo vivido ayer, ya, por la oportunidad que Dios les dio a nuestras amadas ayudas idóneas de poder juntarse en este encuentro de mujeres en el Espíritu, que sin lugar a dudas no es solamente una bendición para ellas de manera individual, sino que permea, afecta de manera positiva a su entorno. Y gracias al Señor porque esa bendición es para todo un hogar, para esta mujer sabia que va día a día con amor, con paciencia, construyendo el hogar sobre la roca. Así que darle gracias a Dios por cada una de ustedes. Dicho esto, bueno, nosotros el domingo pasado comenzamos una serie que tiene por nombre Cristo sobre todo, ¿ya? Y que está basada en la sexta carta del apóstol Pablo escrita en la Biblia, que es la carta escrita a la iglesia de Colosa, la carta Colosenses. Y para que Marquito me dejó la tarea de hacer un contexto, él lo dijo en el sermón de la semana pasada. Colosenses, ¿ya? Fue escrita por el apóstol Pablo con la ayuda de Timoteo, aproximadamente entre los años 60 al 62 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo escribe, y fíjense bien en qué situación personal Pablo escribe esta carta. Cuando él estaba con arresto domiciliario en Roma, ¿ya? Y esperaba el ser juzgado después de haber apelado ante el emperador Nerón. ¿Quién fue Nerón? ¿Recordar? Nerón fue el que mandó a quemar Roma y después le echó la culpa a los cristianos. Y en el contexto de Nerón también se utilizaban los cristianos como antorchas humanas para iluminar Roma durante la noche, ¿ya? Y Pablo, en vez de lamentarse en una situación de reclusión domiciliaria, en vez de estar ahí, pucha, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si tanto que ha aportado a la iglesia, él no perdió el tiempo, ¿ya? Sino que él toma esta oportunidad para escribir y fortalecer a la iglesia de Colosas, que era una iglesia que se ubicaba al suroeste de Turquía. Ahora, ¿cuál es el tema principal que nosotros vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los colosenses? Se podría decir que dos temas, que el primero es la supremacía y la suficiencia de Cristo, y la segunda es Jesús es sobre todo y es todo lo que necesitamos.
Estos dos conceptos resumen toda la carta del apóstol Pablo a los colosenses. ¿Por qué? Porque se escribe especialmente la carta a los colosenses para reforzar desde el punto de vista doctrinal a la iglesia cristiana ante ya en esos problemas, en esos tiempos, falsas doctrinas que comenzaron a surgir, como que Jesucristo era un ángel, como que le quitaban la deidad a Jesucristo. Y uno ve que problemas que se repiten en la actualidad. ¿Ya? Dicho esto, vamos a ir a nuestro sermón del día de hoy, que se llama Redescubriendo al Salvador todo suficiente. Redescubriendo al Salvador todo suficiente. Y si bien, y de manera excelente, nuestra hermana Mari leyó el capítulo 1, versículos 18 al 20, para contextualizar estos versículos, vamos a ampliar desde el versículo 15 al 20. Pero antes de pasar a la lectura, vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta tarde, Señor, mañana tarde, queremos darle gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por haber dado a su Hijo en la cruz, por nosotros, Padre, para salvación de nuestros pecados, para redención, para vida eterna, y para darnos todo lo que íbamos a necesitar hasta el encuentro contigo, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que en este momento usted sea tomando el control de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor, tanto los que están acá presentes como aquellos que nos están escuchando o nos van a escuchar a través de las redes sociales, Padre Santo, para que podamos recibir de manera fidedigna lo que usted el día de hoy nos quiera comunicar, Padre Santo, y no contentos con ello, Señor, sino que también podamos comunicar a los demás aquello que de gracia nosotros hemos recibido, Padre Santo. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Hoy día amanecí un poco sordo. ¿Amén? Amén. Ahí sí, pues. Somos varios. Bueno, entonces, llama la atención este nombre de redescubrir. ¿Por qué hablamos de redescubrir y no de descubrir? Estamos volviendo a la necesidad de darnos cuenta, en medio de la vorágine del día a día, que el Salvador, que Jesucristo, es todo lo que nosotros necesitamos. No hay más. Ya lo decíamos en la serie de las 5 solas, pero es necesario reforzar que Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y esto lo vamos a ver a lo largo de 3 puntos. El primero, el Salvador todo suficiente. El segundo, el Salvador es Dios mismo. Y finalmente, a modo de conclusión, Cristo pagó la deuda. ¿Ya? Como les decía, hermanos queridos, vamos a ampliar un poquitito a Colosenses 1, del 16 al 20, y dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
¿Ya? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él, atención, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. 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 El Salvador, todo suficiente. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Primero, el versículo último, el versículo 20, nos rescata y nos dice que Él ofreció su sangre, ¿ya? Para reconciliarlo todo, absolutamente todo lo que se había corrompido, producto del pecado, Él lo reconcilia con el Padre. Él, en la cruz, nos reconcilia a nosotros, a cada uno de nosotros, con el Padre. Y aquí podemos utilizar la misma analogía, quizás, que se utiliza de la figura materna, que de repente actúa como mediadora, como que pone los paños fríos en la familia, cuando el papá está medio ahí irritado, entre los hijos y el papá, la misma situación. Solo que acá Cristo reconcilia toda la humanidad, todo lo que existe, todo aquello que podemos ver y aquello que también no podemos ver, es reconciliado en la cruz. Su señorío, y esto le da un señorío a Cristo, que gobierna hoy ante un mundo que resulta hostil, ¿ya? Y que va a seguir siendo hostil hasta que Él regrese a juzgar, ¿ya? Y a consumar su reino y establecer la nueva creación. Pero, ¿qué quiere decir esto de la reconciliación, hermanos queridos? ¿Qué quiere decir esto y qué significa que Cristo sea el Señor? ¿Por qué es tan importante entender que Cristo es Señor, que Cristo es Dios? Porque si esto no fuera cierto, si esto no fuera así, no existiría ninguna esperanza para nosotros. No existiría ninguna esperanza de que Cristo tiene el poder suficiente para reconciliar todo por medio de su sangre. Y por lo tanto, seguiríamos perdidos en nuestros delitos y transgresiones. ¿Se encuentra la importancia que tiene Jesucristo? Por eso que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y déjeme recordar una cosa. ¿Él es el Señor del pasado? Sí. ¿Del presente? Sí. Y del futuro también. Pasado, presente, futuro. Él es el Señor de todo. ¿Ya? La dimensión de su gobierno no es solo espacial, es también temporal, es eterno. Por lo tanto, como Él es el Señor de todo, Él es todo lo que nosotros necesitamos y Cristo es todo suficiente, no necesitamos nada más. Por lo tanto, lo único que, entre comillas, podemos hacer es doblegar nuestros pies
las batallas más importantes se pelean de rodillas con la vista en el cielo. ¿Amén? Amén. ¿Qué regalo más importante? Si estás pasando por algún problema, si algo te está aquejando, tienes que tomar una decisión importante que implica cambios. Yo no sé, no soy omnisciente como para saber lo que están pensando ustedes. Ni siquiera lo que está pensando mi señora, por mucho que la conozca, pero Dios todo lo sabe. Y Él nos recuerda el día de hoy que todo lo que nosotros necesitamos es ir a Cristo. ¿Quieres tomar una sabia decisión? Ve a los pies de la cruz. ¿Quieres no cometer errores? Ve a los pies de la cruz. ¿Quieres soltar aquello que te tiene amarrado y que te impide vivir la bendición? ¿Quieres un cambio radical en tu vida? ¿Quieres soltar aquello que de alguna u otra forma te impide disfrutar lo que Dios trazó para ti? Aquello que te mantiene atado al pasado, al viejo hombre. Ve a la cruz. Suéltate en los brazos de Cristo y aférrate a Él. Eso está diciendo Dios en este momento. Eso Él nos está diciendo en su palabra. Vamos a la cruz. Es todo lo que necesitamos. No busques en médicos, no busques en influencers, como se llama en la actualidad, no busques en lo temporal aquello que solo lo eterno te puede dar. ¿Amén? Segundo punto, y esto es sumamente importante tenerlo en claro también. El Salvador es Dios en sí mismo. Jesucristo es Dios. Es parte de la Trinidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Dónde vemos esto nosotros? Colosenses 1, versículo 15, fíjense bien. Lo que nos declara su palabra. En el versículo 15 dice, y con mayúscula, y con acento. ¿Qué significa esto? Carácter absoluto. Como lo veíamos en las 5 solas. Dice, Él, y lo pone casi que con fuegos artificiales, diciendo, hey, presta atención. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Después vamos al versículo 19 de Colosenses 1. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y ahora vamos a dar un salto adelante, Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Fíjense lo que está diciendo acá. Y presten atención porque pareciera ser que aquí Pablo junto con Timoteo están describiendo la sociedad actual. Como que el Espíritu Santo les mostró la sociedad en 2000 años más. Dice así. Parte con una advertencia, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza
de todo principado y potestad. Esto nos refuerza que Él es Dios en sí mismo y Él está puesto a la cabeza de toda la humanidad. Él está puesto a la cabeza de su iglesia. Y recuerden los varones, recuérdenlo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él nos puso a nosotros como cabeza de hogar. Ya, pero eso tiene una responsabilidad tremenda. Es rico leer la parte de los derechos, pero hay un deber sumamente importante. Actuar como Cristo lo hizo por su iglesia y se entregó por entero por ella. ¿Ya? Entonces este Dios nos deja una tarea. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? De que Él es Dios. Porque como Él es Dios, Él pudo, y Él Él era el único que tenía la capacidad para salvarnos y para restaurar todo. Es el Hijo del Dios eterno quien se hizo hombre para llevar al cabo el plan de reconciliación con el Padre. Por eso es importante entender que Jesucristo también es Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto aquí, que me perdonen las personas del credo Testigos de Jehová. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Si hubiese sido un ángel, como lo señala esta doctrina, no habría ninguna certeza de que efectivamente Cristo es o era una buena noticia para el mundo caído. ¿Qué certeza hubiésemos tenido o podríamos tener de que Él puede reordenar el mundo si éste hubiese sido parte de este? Si Jesucristo hubiese sido parte de este mundo, no habría ninguna certeza, ninguna esperanza. Por lo tanto, negar la deidad de Jesucristo significa negar la posibilidad de redención para la humanidad y para todo lo creado. Por eso es importante que nosotros comuniquemos las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es lo que debemos comunicar? Que ese Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vino a morir por ti, vino a morir por mí, para reconciliarnos con Dios y también con nosotros mismos, para enseñarnos que a pesar de los errores que podemos cometer, hay una salida: ir a la cruz. Solo Dios puede reconciliar todas las cosas consigo mismo. Y Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, quien es Dios y Señor de todo. Finalmente, para ir concluyendo, ¿qué es lo que hizo este Dios? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo, que es todo suficiente? Este Dios en sí mismo pagó la deuda. Una deuda impagable. Fíjense bien, otro salto adelante, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, y con esto vamos terminando. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, qué maravilla, dice, y a vosotros, estando
muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Amén. Ando sordo hoy día. Amén. Amén. Eso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es como que hacía una tremenda carpeta investigativa, que estaban todas las pruebas para condenarnos, y él pesca esta carpeta, la clava en la cruz y hace que toda esa evidencia quede en nada. Wow. ¿A quién no le gustaría un abogado así? Ese es Jesucristo. Eso hizo Jesucristo por ti, por mí, por todos nosotros. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y fíjese bien la esperanza que hay acá. Triunfando sobre ellos en la cruz. Una idea para terminar. Estás con problemas, estás con situaciones que te angustias, tienes que tomar alguna decisión que te acongoje, no sabes qué hacer. Recuerda ante la tribulación que Cristo venció en la cruz por ti, por mí, por toda su iglesia. Y esa esperanza es la que Él te quiere dejar en tu corazón. Amén. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, gracias, Señor. Simplemente, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres fiel, Padre Santo. Porque incluso en medio de la tormenta, Señor, en medio de las tribulaciones, tú sigues siendo Dios. Gracias, Señor, por el día de hoy permitirnos recordar y redescubrir también, ¿por qué no?, que tu Hijo lo hizo todo en la cruz, Padre Santo. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a recordarnos esta palabra todos los días de nuestra vida, Señor, para que cuando estemos en esas situaciones que nos hagan experimentar duda, temor, inseguridad, tu Espíritu Santo sea transmitiéndonos seguridad y recordándonos, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos. Padre Santo, quiero pedirte una bendición especial para cada familia que está acá representada, Señor. También por aquellas familias que están escuchándonos a través de las redes sociales, Padre Santo. Que bendiga, Señor, a cada jefe de hogar, los que están acá como los que nos van a escuchar, Padre Santo, para que como jefes de hogares tengan la claridad de que Cristo es todo lo que necesitamos para nuestra familia, Padre Santo. También, Señor, queremos pedirte tu sabiduría, Padre, para cada hermana, tanto las que están acá como las que están a través de las redes sociales, Señor, para que pueda tener esa visión, Padre Santo, y recordar también
que ellas son constructoras del hogar, Señor, que son ayudas idóneas que usted puso en nuestras vidas, Señor, para que juntos, Señor, como familias, podamos vivir tu palabra, Señor, y también podamos dejar esta herencia a nuestros hijos, Señor. Y todo esto, Padre Santo, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Soli Deo Gloria.